Amén. Bueno, madre, estamos bien porque estamos con el Señor. Amén. Hoy me ha honrado el Señor con participar de este lugar. Aquí adelante siempre digo que es por el mérito de Él, porque ¿de qué podemos nosotros jactarnos si de Él proviene la sabiduría, de Él proviene todo, hermano querido? Así que yo honro a Dios en esta tarde, porque solo Él se merece la adoración, la honra y la alabanza. Antes de continuar, quiero saber si hay en medio nuestro hay visitas, hermanos, amigos que nos acompañen en una, dos, tercera vez que vengan. Al parecer no, somos todos parte de la congregación ya. Hoy es un día especial, mi hermano lo dijo delante, comenzamos un mes que es el mes de la patria y el mes de la Biblia también. Amén. Así que en estos domingos que vienen, el pastor comenzó el domingo pasado y luego con la escuela dominical ha tomado la responsabilidad de entregar los mensajes que vengan en los próximos domingos, comenzando también de hoy, en referencia a la palabra del Señor. Profesores de la escuela dominical, yo como profesor de clases juveniles, la próxima semana mi hermano Pablito Peralta y la próxima mi hermano Matías, que van a estar haciendo uso de esta poderosa palabra del Señor que cambia los corazones. Le invito a que me acompañe a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Acompáñenme en su Biblia. Quiero que... ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levante su Biblia en alto. No importa que sea el teléfono o el celular. Allá, amén, también. Amén. Hermano, traiga su Biblia, aunque está acá adelante. No siempre tenemos esto encendido. Traiga su Biblia, traiga su himnario, si es que tiene himnario también para compartirlo. Amén, amén. Y lleguemos a las 6 para comenzar el culto al Señor. Amén. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Ya, Hebreos 4:12. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oremos al Señor. Dígale: Dios, háblame, Señor, en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús quiero aprender de ti. Usa a mi hermano que está delante, Señor, en esta hora. Pongo a tu disposición todos los conocimientos, Señor, la experticia que tú has depositado en mí, sea usada para honrarte a ti, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Mientras se predique tu palabra, Dios, comienza a penetrar, como dice tu palabra, como espada de dos filos, penetrando el corazón de las personas que hoy escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos a ti, te bendecimos y declaramos tu presencia en este lugar. Gracias, Padre. Gracias porque desde un principio has estado con nosotros y nos seguirás bendiciendo en esta tarde. Lo declaramos y la iglesia dice amén. Amén. He titulado el mensaje de hoy La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Se nombra la Biblia como una espada. Una espada. Imagínense que esto fuera una espada así de verdad, de metal. ¿Para qué sirve una espada? Una espada tiene dos funciones. Una para defenderse de los espadazos que vienen de vuelta, y también para atacar. La Biblia se considera como una espada. Y dentro de nuestros dichos como cristianos evangélicos, nosotros tenemos una jerga popular especial que usamos dentro de nuestro mundo cristiano, como por ejemplo el siervo de Dios. Siempre me llama la atención las palabras que usamos, que en el mundo no se usan esas palabras.
Y decimos también que decimos de la Biblia y la denominamos en nuestro lenguaje, la denominamos como la palabra. Hermanos, vamos a leer la palabra o la palabra de Dios. Es así como se tiende a denominar de esta manera, pero yo pregunto, ¿qué hace especial a este libro? ¿Qué lo hace tan especial de entre todos los otros libros que se han escrito? ¿Cuál es la diferencia que tiene con los otros? Con los bestsellers que salen, que son top en ventas, se hacen películas de otros libros, etc. ¿Por qué se dice que esto es la palabra de Dios? Hermanos, en la historia del hombre nunca ha habido un escrito tan polémico, tan controversial, amado por muchos, despreciado por otros, objeto de persecución y objeto de esperanza. El libro más traducido en la historia del hombre, quizás uno de los más antiguos y sin duda el más vendido. El más vendido. ¿Qué lo hace tan especial? En el mensaje de hoy, hermano querido, entenderemos la importancia que tiene. Aprenderemos a valorar el uso y el poder que en ella contiene. Y comprenderemos que como cristianos y como seres humanos no podemos vivir sin la dirección de la Biblia, de la palabra del Señor. Punto número 1, el poder de la palabra. Acompáñame a Romanos 1:16. Romanos, capítulo 1. Versículo, algunos dicen verso, pero está mal dicho verso. Se dice versículo. Romanos 1:26. No, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y al chileno también póngale. Amén, gloria a Dios. Si usted cree, hermano, esta palabra que es el Evangelio de Dios, no solamente el Evangelio constituye Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Comenzamos el Evangelio de Dios, que es la buena noticia desde el primer libro de la Biblia. Porque toda la Biblia habla de que existe un solo camino y un solo Salvador. Y ese es el Evangelio, que significa buena noticia. Entonces, este Evangelio, como dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder. Y en esta palabra, hermano amado, en griego ocupa una palabra que se dice dínamos, poder, dínamos, o se puede traducir también como dinamita. Es algo que explota, hermano, es algo que rompe las fortalezas del corazón del hombre. La palabra de Dios y el Evangelio de Dios es poder para destrucción de fortaleza. Rompe el yugo de la esclavitud que tiene el hombre y la mujer. Solo este libro, hermano, es el único libro que al leerlo puede transformar la vida del hombre. Tiene poder. Dios es omnipotente. Todo lo que quiso hacer, lo hizo. Todo lo que dice que suceda, sucede. Todo lo que manda, se cumple. Por lo tanto, la palabra que sale de su boca son decretos que se establecen para dar cumplimiento a dichas palabras. Salmo 135, 6. Salmo 135, 6. Pedí a mi hermana Mirce que me acompañe rápido ahí. Dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Salmo 115, 3. 115, 3. Juego de la espada, hermano. 115, 3 está. Ya. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho.
Esto engloba una palabra que se usa para describir uno de los atributos de Dios, el cual es la soberanía. Los reyes son soberanos porque lo que mandan ellos, eso se tiene que cumplir. Dios es un Dios soberano. Lo que Él dice que sucede, eso sucede. Lo que Dios no permite, eso nunca sucede. Por lo tanto, hermano querido, cuando Jesús empeña su palabra, porque Jesús es Dios, hermano, y Él la empeña, eso sucede. Quiero ejemplificar más con un texto en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo también bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro le digo: ven, y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho, y tu criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús no tuvo que ir para allá. El centurión dijo: yo soy un centurión, debajo de mí tengo soldados, yo los mando y me obedecen. Tengo criados, tengo siervos, yo le digo: haz esto, lo hacen. Al decir esto, mi hermano querido, no estaba diciendo otra cosa que Jesús tenía la autoridad para mandar también. De ahí mismo donde estaba diciendo: sé sano, y la enfermedad, que son espíritus que son de menor rango, tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de las palabras que salen de la boca del Señor. Cuando el Señor manda algo, eso tiene que suceder. En el texto bastó una declaración de la boca de Jesús para que suceda un milagro. Jesús es Dios, por lo tanto su palabra tiene poder. La palabra de Dios es garantía para nosotros. Basta que yo prometa algo y me comprometo con mi promesa. Quizás hoy en día no es tan valorada la palabra. Muchos dicen: no, las palabras se le llevan viento. Fírmemela, fírmemela. Pero Dios es a la antigua. Lo que Él dice y lo que Él promete se cumple, porque está comprometida su persona. Dios es santo, Dios no miente. Y mi querido hermano, que le quiero decir que cuando el Señor empeña su palabra, existe una garantía, un respaldo de esa declaración. ¿Y cuál es esa garantía y ese respaldo? Es Dios mismo. Dios mismo lo dijo y Dios mismo respalda su palabra. Hermano querido, lo que usted tiene cuando levantó su Biblia es la palabra de Dios escrita a mano en su tiempo. Lo que salió de la boca y del corazón de Dios en su momento, inspirado por el Espíritu Santo, hombres de distintas edades, de distintas épocas, de distintos quehaceres, reyes, pescadores, profetas,
distintos hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios escribieron estas palabras que salen de la boca de Dios. Y lo que usted puede leer en cada una de estas palabras que están escritas aquí son garantía de que Dios mismo las dijo, y si Dios mismo las dijo, Él las va a cumplir. Bendito sea el Señor. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermano querido, el poder de la palabra sigue prevaleciendo hasta el día de hoy. Punto número 2. La espada del Espíritu y el escudo de la fe. Acompáñenme a Efesios. Efesios capítulo 6. Corintios, Gálatas, Efesios. Capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice así, mi querido hermano: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano querido, cuando tomas este libro en tus manos, a simple vista no parece ser tan diferente de los demás. Tiene hojas, algunas son suavecitas, otras tienen un marco dorado, están hechas de muchos colores, de muchos materiales, de cuero, de cartón, las tapas. Hay de muchos tamaños. Me sorprendieron unas Biblias así chiquititas, como de bolsillo. Inclusive tenemos aplicaciones o libros virtuales para el teléfono y la tablet en este tiempo. Para muchos también es un objeto de buena suerte. Lo tienen en su casa ahí como una especie de talismán en contra de los espíritus malignos, de las malas vibras, del chupacabras, etc. Otros usan sus hojas como para confeccionar cigarrillos, de estos que se hacen drogas. Eso también lo he sabido con las hojas de la Biblia. Otros lo usan, le hacen un hoyito y lo usan para guardar objetos y así nadie los encuentra, objetos valiosos, etc. Pero cuando, hermano querido, este libro, que parece tan ordinario como cualquier otro, con hojas, yo lo tiro al fuego, el libro prende. Pero cuando este libro se convierte en lo que dice acá, la espada del Espíritu, ¿cuándo se convierte en eso? El mismo texto y los textos que hemos leído, sobre todo el de Mateo, del centurión y donde combina el escudo de la fe y la espada del Espíritu, los mismos textos nos revelan cuando esta palabra dicha por Dios adquiere el poder. ¿Cuándo será, hermano querido? Cuando la combinamos con la fe. Cuando la combinamos con la fe. Marcos 6:3. María. Marcos 6:3. ¿Marcos dije? Sí, Marcos 6:3. Téngalo ahí. Hermano querido, es tan importante combinar lo que es la palabra de Dios, la lectura que usted lee a diario, con una fe íntegra en lo que usted está leyendo es verdad y que viene saliendo de la boca de Dios, para que esto comience a convertirse en algo poderoso en la vida de sus corazones. Cuando no hay fe y cuando se lee la Biblia como un libro cualquiera, la Biblia no produce cambios en el hombre, porque en sí es un libro. Pero cuando el Espíritu Santo, y usted ora al Señor para que le revele y comienza a leerlo con fe,
estas palabras comienzan a ser vivas, se comienzan a mover, hermano querido, y parece como que me estuviera hablando a mí. No sé si me ha pasado a mí nomás. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Hablando de Jesús, gente que lo conocía, diciendo, mira, ¿y este no es hijo de María? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. El siguiente versículo. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Siguiente versículo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Siguiente versículo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recurría a las aldeas de alrededor enseñando. Hermano querido, ¿pudo Jesús hacer milagros en ese lugar siendo que Él es Dios para poder hacerlo? Sí, lo podría haber hecho, pero a causa de la incredulidad de la gente, el texto bíblico me dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro en ese lugar. Por lo tanto, mi querido hermano, la fe es tan importante. La fe es tan importante, hermano. Mueve el corazón de Dios. No sé lo que le produce a Jesús al ver la fe de la humanidad, porque para Él dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No sé qué sentirá Él cuando hay un corazón que le cree. Hermano querido, cuando Jesús vuelva, ¿hallará fe en la tierra? En este día, yo te insto a que busques a Dios, no solamente por una tradición familiar. No leas el texto bíblico como una especie de amuleto. Pídele a Dios, aumenta mi fe. Pídele a Dios, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra. Y cuando eso suceda, hermano, esto comenzará a ser vida en usted. Comenzará a revelarse algo especial. No solamente lo que está escrito, sino algo para su tiempo presente y para su momento especial. ¿Sabe cómo se conoce eso? Como rema. Ese es el rema de Dios. Es una palabra griega que significa palabra. Logos también es una palabra griega y también significa palabra. Pero hay una diferencia en las dos. El logos es lo que está escrito. El logos, el logos es lo que está escrito en la Biblia, en las letras, hermano querido. Ahí volvió. La letra. El rema es lo que Dios comienza a revelarte a ti personalmente cuando tú comienzas a leer la Escritura con fe. ¿Está entendiendo, hermano querido? Amén. Efectivamente, es la fe la que se vive, la que hace vivificar la palabra de Dios. Es la fe la que transforma el logo en rema. Como les decía, en griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, existen estos dos vocablos para traducir la palabra. Uno de ellos es logos y el otro es rema. Pero hay una diferencia en estos dos vocablos mencionados, aunque en español los dos significan palabra. Logos es la palabra de Dios que ha sido dicha una vez. Y rema es la palabra que ha sido dicha por una segunda vez. Es como que Dios nos habla otra vez cuando uno lee un texto. ¿No le ha pasado, mi querido hermano, que lee un texto y Dios le habla de una manera especial? Pasa el tiempo, lee el mismo texto y Dios le habla de otra manera a su vida. Esos son los remas de Dios. Cuando Dios habla una segunda vez a su vida. Bendito sea Dios. La palabra, pero la Biblia no es el rema de Dios, porque el rema es lo que Dios nos habla por una segunda vez,
por medio de su Espíritu Santo en forma específica a nuestro corazón. Cuando Dios nos habla personalmente y específicamente, ahí es un rema. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu rema. Ahí está el rema, porque el ángel se le apareció a María y le habló a María solamente: bienaventurada, favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres. Hágase conforme a tu rema. Es una palabra personal. Hermano querido, este libro le habla a uno cuando uno lo empieza a leer por fe, porque es la palabra de Dios, que es como una espada, porque comienza a discernir mis pensamientos. Yo no digo que es como un espejo, porque cuando yo comienzo a leer la Biblia con fe, la Biblia me comienza a reflejar y comienzo a ver a través de ella todo lo que en mí está mal. Comienzo a ver mis imperfecciones, comienzo a ver lo que me falta, comienzo a ver lo que Dios me comienza a exigir, comienzo a ver la voluntad de Dios para mi vida. Muchos decimos: háblame Señor, háblame Señor. Pero yo te digo, lee la palabra con fe y Dios te va a hablar a través de su palabra. Muchas veces, mi hermano querido, estamos esperando una manifestación sobrenatural, que venga un profeta de Dios, que se nos aparezca una luz resplandeciente en nuestra habitación, que soñemos con Dios. No digo que eso no sea de Dios, sino digo que eso no pueda suceder. Pero yo te digo, lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, todo lo que Dios ha querido mostrarle al hombre, está aquí, hermano querido. Esta es la profeta mayor. Sométete a la palabra de Dios, métete a tu escritorio, métete a tu habitación y la léela con fe, y comenzará a vivificar esta palabra. Te comenzará a entrar algo especial. Discierne tu pensamiento, discierne tu corazón. Por eso no me avergüenzo, como decía Pablo a los romanos, de este evangelio, porque es poder de Dios. Hermano querido, yo he tenido la experiencia personal de predicar la palabra de Dios a unos jovencitos. Y le digo: ustedes conocen niños que habían ido a la iglesia por mucho tiempo, hijos de pastor, y ustedes saben si son salvos o no. No sé, nunca he recibido al Señor. Mire, yo te voy a predicar el evangelio, lo que está aquí en la Biblia. En el principio, Adán y Eva pecaron. Y le empecé a decir, me tomé unos 10 minutos, hermano. Y llegué a la parte: tú y yo somos culpables ante Dios. Somos pecadores. Y sabes, pero hay un evangelio que es poderoso, que puede transformar tu vida. Ese evangelio se llama Jesús. Jesús ha venido a transformar tu vida y te puede perdonar. Y en ese momento comienzo a ver cómo corren las lágrimas de esos niños. Hermano querido, el evangelio es poderoso. El evangelio de Dios es poderoso para cambiar el corazón del hombre. No es necesario adornarlo. La palabra de Dios habla y revela a Dios a la humanidad. Hoy en día nos llenamos de fábulas artificiosas, de los 7 pasos para llegar al cielo, los 5 remedios para esto y esto otro, y estamos dejando de lado la vida y la palabra pura como está escrita. Amén. Volvámonos a Dios de todo nuestro corazón y recibiremos ese rema especial de parte de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y cortante como una espada. Cuidado, no se vaya a cortar. Recomendaciones finales. 1. Lea la Biblia con fe. Pídale a Dios, a su Santo Espíritu, que revele este rema de Dios para su vida. Me he topado con gente que dice: ¿sabes que yo leo y leo y leo y no entiendo nada? Así. Medio acampado. Pídale a Dios: enséñame, Señor, tus palabras. Enséñame tu propósito en mi vida. Hermano, no le miento. La palabra de Dios comenzará a hacer vida en usted. Esas historias que pasaron hace miles de años van a ser como que van a ser un ejemplo para su vida personal. Los errores de mis hermanos y personas tan imperfectas como usted y como yo
van a ser ejemplo para que usted no cometa los mismos errores. La vida de Jesús lo va a hacer enamorar cada día más de Dios. Los salmos, al leerlos, van a usted a agarrarse de muchos salmos y lo va a juntar a su vocabulario propio. Y cuando comience a orar, va a saber que su oración ya no va a ser de 2 o 3 minutos, va a ser de 5 o de 10, porque van a comenzar a fluir esas palabras que el mismo Espíritu le traerá a su mente. Cuando usted lee la palabra, hermano, se queda en su corazón. Eso lo digo una vez más por testimonio propio. El Señor traerá a la memoria lo que hará, lo que habéis de decir. Pero ¿cómo traerá algo que no está en nuestra memoria si no lo leemos? Lea la palabra de Dios. Recomendación número 3. Es muy recomendable destacar textos claves para distintas situaciones de nuestra vida. ¿Usted destaca de repente en su Biblia, hermano? Textos claves, promesas de Dios para distintas situaciones de nuestra vida. Hermano querido, yo sé que las experiencias personales son personales y no podemos hacer una doctrina de mi experiencia personal. Por ejemplo, para que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo, yo no puedo decir, si a mí, por ejemplo, yo doy una ofrenda de 1,000 pesos y Dios me la duplicó a mí. En algún momento me duplicaron 2,000 pesos. Yo no puedo decir, hermano, traiga su ofrenda y Dios le va a duplicar. Porque es una experiencia personal mía. Yo no puedo hacer una enseñanza de algo que solamente a lo mejor a mí me puede pasar y a lo mejor a usted no. A lo mejor Dios a usted le da 3 veces más, 4 veces más, qué sé yo. Pero quiero contar una experiencia. La Biblia, hermano querido, y la palabra de Dios, cuando se declara, y esa es otra cosa. Estoy un poco aburrido de las declaraciones que se hacen hoy en día en la televisión y en los lugares que usted ve. Yo declaro, yo desato, y esas palabras, hermanos, son muy elevadas para que nosotros las podamos decir. Hermanos, nosotros declaramos solamente la palabra de Dios. Lo único que usted y yo podemos declarar es lo que está escrito acá, porque Dios ya lo declaró. Y lo único que usted hace lo repite. Yo declaro que Dios te bendecirá, porque está escrito en lo que cuando leía mi hermano Sandro su texto. Bendecido con toda bendición. Yo declaro, por ejemplo, declaro en el nombre de Jesús que aunque en este tiempo sea un tiempo de oscuridad, sobreabundará la gracia del Señor, porque está escrito. Use ese lenguaje, hermano, y declare la palabra del Señor. Ya, voy a la experiencia. Con esto ya estoy terminando. Hermano, yo siempre me hago así. Me han dicho que ese es un tic, pero es que como siento como que se me baje. No quiero que se me baje. Ya. Experiencia personal. Cuando uno está pasando una situación X, por ejemplo, un ataque del enemigo, una situación de opresión sobre nuestro corazón, un sentimiento de pánico, algo como un ambiente frío. Yo sé que muchos de aquí me están entendiendo. Por ejemplo, en esa situación, y usted ha leído la palabra del Señor y ha destacado y ha remarcado y quizás ha pegado textos claves en su habitación. Uno, es en ese momento donde parece como que apareciera una espada láser en su mano. Y comienza a usarla, la palabra del Señor. Estoy sintiendo miedo, pero sabes, la palabra de Dios dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y comienzas a guerrear. La palabra de Dios dice, aunque acampe un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y así el cristiano comienza a usar la espada del Espíritu, hermano querido, en una situación especial. Puede decir, y despojando a los principados y a los potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Puedes decir, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! Y comienzas a guerrear, y comienzas a ser viva y eficaz esta palabra que está escrita aquí. Hermano, aprende a usar
tenemos el más grande armamento, pero pareciera que no lo supiéramos utilizar. Y está ahí las tremendas bombas atómicas y nadie sabe apretar el botón para disparar. Hermanos, Dios nos ha dejado su palabra como una arma poderosa contra destrucción de fortalezas. La iglesia tiene que hacerse de esa arma en el nombre de Jesús y comenzar a vivir por ella, comenzar a vivir por fe, comenzar a declarar la palabra de Dios. Hermano, cuando hay alguien enfermo, la palabra de Dios dice: pondrán las manos sobre los enfermos, y usted declara, y los enfermos serán sanos. Hay otra palabra que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Usted, hermano, destaque esos versos bíblicos que lo ayudan en su vida espiritual, pero no los repita como un papagayo, como una radio que repite. Dígalos con fe, hermano, que el diablo le escuche, hermano. Da risa, pero de verdad. Otras recomendaciones para ya estar terminando. En los momentos de insomnio, usted toma la palabra del Señor y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y tiene que cumplirse porque está escrito y lo declaramos por la fe. En los momentos de tristeza, no los tengo anotados, hermano. En los momentos de tristeza, has cambiado mi lamento en danza. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y me empiezo a aferrar a esas promesas, hermano querido. Yo te digo, hermano, esto con experiencia personal. Comienza a aferrarte de la palabra, porque el culto puede ser un culto muy lindo. Podemos ir a eventos grandes y hay luces y música y saltamos y nos gozamos en el Señor. Pero cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestra habitación, cuando estamos pasando por la dura prueba, lo único que te va a sostener es la palabra del Señor. La palabra de Dios es eficaz. Por ejemplo, para buscar trabajo. Cuando estés pasando por momentos de escasez, cuando estés pasando por depresión, la Biblia tiene una respuesta para ti. La única que puede cambiar nuestra manera de pensar, la única que puede corregirnos para ser mejores ciudadanos, para ser mejores esposos. Acuérdense, dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El que le llega, hermano, le llega. La Biblia nos ayuda a ordenar nuestra vida entera. Nuestra vida entera, hermanos. Nos revela el deseo y la voluntad de Dios para nosotros. Nos enseña a vivir por fe, confiando en sus promesas que se cumplirán. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos una canción, acompáñenme, el Salmo 19. A capela no. Salmo 19, 7. Con esto ya estamos terminando el día de hoy. Siempre dejo extendida una invitación si alguien necesita oración. Podemos poner y declarar palabra de Dios sobre usted y usted va a salir sano si usted está enfermo hoy. Eso lo dejamos para después, cuando nuestros hermanos músicos empiecen a cantar, se va a dejar un tiempo para que usted pueda venir acá y pedir ayuda. Si usted necesita saber, hermano, ayúdeme, necesito ayuda, estoy pasando por esto otro. Y vamos a orar. Amén. Cantemos este Salmo 19, 7. El 7, hermano, es el verso y el 10 es el coro. Así que vamos a cantar el 7 y después el 10 el coro, después el 8, después el 10 el coro y así. ¿Ya? Tenemos. Acompáñenme con su Biblia ahí. 1, 2, 3, sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que el
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que ayer, que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que ayer, que destila del panal. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Gracias, Señor, porque hombres y mujeres, Señor amado, dedicaron su vida para transcribir estas palabras, y que hoy cómodamente podamos leer estas hermosas promesas de Dios. Gracias, Señor, porque la sangre de muchos hermanos y hermanas se fue derramada por defender y preservar la palabra de Dios intacta para nuestros días. Gracias, Señor, por revelarte a la humanidad a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encuentro lo que necesito. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva. Tu palabra me ha enseñado. Tu palabra me ha transformado. Oh, hermano, aprendamos a valorar. Aquí escribía un rey que tenía oro, tenía plata, tenía todo lo que él decía. Y en su versículo 10 que usted acaba de cantar decía: tus palabras son más deseables que el oro, más que mucho oro afinado, y más que la miel que destila del panal. Esa es la palabra del Señor. Aprendamos a valorar lo que tenemos. Aprendamos a valorar la Escritura. Que Dios mucho les bendiga, iglesia. Gloria a Dios.